Bienvenidos a Panas en Utah. Panas en Utah Podcast. Ahora conocerás a la comunidad latina desde dentro. Este espacio está a cargo de Frenji Alvarado, el Pana en Utah. Bienvenidos al podcast de Panas en Utah, como siempre, mostrando la comunidad latina desde dentro. Lo bueno, lo malo y lo excelente, porque lo excelente es el talento nuestro, talento venezolano, talento latino, que está aquí en el estado de Utah y que ha creado una plataforma, porque el éxito de cada latino es el éxito de nuestra comunidad. Para eso tenemos hoy a Román Reyes Vázquez, abogado con una especialidad en criminalística, tienes varios libros, vamos a estar hablando de tu tercer libro, pero antes quiero hablar de los dos primeros y en el próximo segmento hablamos del tercer libro. Bienvenido, Román. Gracias, Frenji. Sí, bueno, mi primer libro fue Corrupción en Venezuela. Fueron un grupo de denuncias que se presentaron en la Fiscalía en Venezuela, redactadas por mi equipo y por mí personalmente. Este libro se lanzó en el 2024 y fue bestseller. Excelente, tuvimos la oportunidad de ayudarte en la campaña. Vamos a poner aquí algo de lo que hicimos en ese momento. ¿Cuántos casos? Había varios casos de corrupción. 47 casos eran denunciados en este momento. Y bueno, se dio una visibilidad internacional a estos casos y bueno, como te dije, fue categorías de bestseller en leyes y política en su versión digital. Vamos a colocar, aquí lo tenemos, entonces vamos a colocar la imagen de la portada. La mayoría de las denuncias descritas en el libro demuestran la forma arbitraria en que el poder corrupto defalcó el patrimonio público de los venezolanos, militares y altos funcionarios sin escrúpulos ni valores morales, cedieron la soberanía de lo que fue la República de Venezuela, una de las mejores economías de Latinoamérica durante muchos años. Esto es un documento valiosísimo, especialmente para las 45 personas, las víctimas de esas 45 personas. Correcto. Aquí se denunció el robo de más de 90 mil millones de dólares y denunciamos por lo menos el tráfico de pasaportes de Tarek El Aizami, etc. Que acaba de ser ahora noticia, porque resulta, esta semana acaban de denunciar, de deportar 516 venezolanos del Hezbollah. Sí, acuérdate que el gobierno ilegítimo tenía negocios con el Hezbollah, están en Margarita, bueno, eso es parte de lo que es el desastre revolucionario. Entonces, bueno, este libro recoge muchas de esas denuncias que hoy tienen visibilización, es un documento para la historia y la idea es que no prescriban esos delitos. Según la Constitución venezolana, el artículo 271 de nuestra Constitución, los delitos contra el patrimonio público son imprescriptibles, es decir, que siempre va a poder perseguirse a estas personas. Y bueno, que haya un documento válido para cuando eso pueda ocurrir. ¿Cuántas personas has ayudado aquí en Estados Unidos con este documento? Muchas. Cientos de casos hemos ayudado con... Porque además trabajas en inmigración, ¿eres preparador? Sí, tengo 10 años trabajando con inmigración. Hoy en día soy consultor de inmigración con licencia de fianza en el estado de Utah. Y hemos ayudado a cientos de familias y personas en sus casos de asilo con éxito. Fue un bestseller casi que inmediato. Recuerdo que en horas. Sí, 24 horas. En 24 horas se logró posicionar. De verdad que excelente libro. ¿Cuál es tu segundo libro? El segundo libro tiene que ver con mi trabajo como preparador de inmigración. Se llama El Poder de Ayudar. Es una guía para preparador de inmigración exitoso. Y aquí yo resumo durante mi experiencia de 10 años las máximas que he acumulado como preparador de inmigración. Una herramienta... 10 años tienes aquí. Trabajando con la inmigración desde 2015, sí. Una herramienta esencial para quienes desean comenzar o perfeccionar su labor como preparadores de inmigración de Estados Unidos. Basado en una década de experiencia práctica, el libro combina conocimientos técnicos sobre formularios y regulaciones, con estrategias de atención al cliente, marketing y uso de tecnología. Pero más allá de lo técnico, esta obra es una invitación a ejercer con ética, empatía y visión de servicio, reconociendo el poder transformador que tiene esta profesión en la vida de quienes buscan un nuevo comienzo. Con equilibrio entre razón y corazón, esta guía inspira a ser agentes de cambio en un sistema migratorio desafiante y de constante evolución. Sí, la idea es... Una guía práctica. Correcto, una guía práctica pero basada en la ética, basada en el profesionalismo, en hacer las cosas bien hechas, porque hay muchas personas que están iniciándose en la carrera de preparación de temas migratorios. Eso está bien, así empezamos todo. Pero hagan las cosas bien hechas, hagan las cosas... Mira, porque eso se ha convertido, por ahí incluso hay varios memes, ya que nosotros nos lo pasamos en las redes sociales, donde se ve una persona mirando el horizonte y dice, allí va el que me hizo mi asilo, en este momento montándose en el avión de deportación, que muchísimas veces entregan el futuro en este país, o lo entregan a personas
que no tienen ni idea y que no firman los documentos. ¿Me podrías hablar de ese punto que es clave? Sí. Porque me gustaría que quedara sentado especialmente tocando este tema. Es importante. Que hacen todos los documentos, pero ellos no firman. Sí. Ahí lo que evidencia, Frenji, es una exoneración de responsabilidad. La gente cuando no firma el documento, lo que está simplemente es no asumiendo la responsabilidad de lo que está haciendo y obliga al aplicante a que firme él. Entonces él simplemente llena, cobra y se lava las manos. Eso es algo... Una protección, por esa protección llega... Eso es ilegal, realmente. Eso tienes exacto, no hay ninguna protección. No hay ninguna protección porque de hecho todos los formularios de inmigración dicen que firme la persona que está aplicando y que firme el preparador. Entonces, incluso el abogado, si es abogado, tiene un espacio para llenar su... Pero los preparadores tienen una gran influencia, porque muchas personas por razones económicas además se van con el preparador y el paralegal, y ahí es donde entregan su vida al desconocimiento, porque no hay forma de saber cuánto tiempo tiene esa persona en el mercado, cómo le ha ido. Y por aquí tengo varios, inclusive en redes sociales, que se han denunciado a preparadores con licencia y aún así tienen denuncias de fraude. Imagínate, nosotros estamos desde el 2015 en Florida, empezamos en Florida, tuvimos 9 años en Florida y cuando nos vinimos a Utah quisimos aplicar a la licencia de consultor de inmigración, pasamos por un background check del FBI y se pudo determinar que nosotros, gracias a Dios, hasta ahora no hemos tenido nunca una denuncia ni jamás hemos tenido ningún tipo de procedimientos legales, porque somos personas responsables, somos personas que firmamos los formularios. ¿Estuviste en la justicia en Venezuela cuánto tiempo? Sí, bueno, mi esposa y yo fuimos jueces en Venezuela. Yo fui juez penal en Margaritas del año 2002 al 2004, hasta que llegó el momento de la lista de Tascón. Firmé la lista de Tascón y me instituyeron, hasta ahí que llegó mi carrera, ¿no? Mi esposa sí tuvo mucho más años. También fuimos profesores universitarios en la Escuela de Derecho. Yo fui profesor 12 años en la Escuela de Derecho de Esparta, de pregrado y posgrado. Y también ejercí muchos cargos. Yo empecé trabajando en un tribunal de alguacil y terminé siendo consultor jurídico de gobernación. Siempre relacionado con la justicia. Siempre relacionado con la justicia. Y luego mis estudios, pues hice una especialización en Derechos Humanos en la ULA, hice un diplomado en Derecho Procesal Penal en la Católica, después especialización en Ciencias Penales y Criminológicas. Y bueno, y me formé pues para lo que es el ámbito jurídico penal venezolano. 2 libros que han marcado tu trayectoria. Estuviste incluso ahorita en una visita en Washington, por estuve viendo. Háblanos un poco de esa visita. Sí, tuve la suerte de ser invitado a la OEA, a lo que fue el último evento oficial de Almagro por la gente de Amadex. Henry Villalonga me invitó a participar allá y tuve el honor de presentarle este libro al... ¿Cuál? El primero. El primero. El de la corrupción. Bueno, y todos sabemos que Almagro ha sido un fuerte defensor de Venezuela. Él comenzó en el 2015 y yo estaba en el Foro Penal en el 2014 en Nueva Esparta y me consta que el Foro Penal mandaba a Almagro todos los informes que se hacían a nivel nacional. Almagro en el 2015 fue uno de los primeros que activó lo que es el protocolo de defensa de la democracia en Venezuela. Y para él fue un honor pues entregarle este libro en sus manos directamente en la OEA, esta reciente visita a Washington. De verdad que fue... Tenemos imágenes, estamos compartiendo con ustedes momentos, imágenes que nos está pasando Román para que vean el momento que estuve allí con Almagro. Y eso fue reciente. También estuviste hace poco con el fiscal, el actual fiscal, creo que también estuviste con el anterior. Con el anterior estuve porque mi hijo recibió un certificado. Chan Reyes, que duró 12 años como fiscal aquí en Utah, muy cercano a Trump. Y tuviste en esa oportunidad, ¿tuviste algún contacto con él? Realmente no trabajamos juntos de ninguna forma, fue por un evento que mi hijo recibió un reconocimiento de parte de la Fiscalía por el Día de la Juventud. Que por cierto, cabe destacar que actualmente es el presidente del Consejo de Estudiantes del Salt Lake Community College. Ricardo Reyes, nuevo presidente. Sí, y en esa oportunidad fue por esa actividad, pero recientemente visité al nuevo fiscal y fue para entregarle copia del libro justamente en el momento. No, fiscal que habla excelentemente español. Habla español, sí. Se han casado el anterior también, el anterior Chan hablaba 2 idiomas. Wow. Tuve la oportunidad, su español no era tan fluido como este actual fiscal que tuviste, que su esposa es española, que son migrantes, que eso es un excelente punto. ¿Cómo te fue en esa Fue bien interesante porque la idea era alzar la voz a favor de los venezolanos. En ese momento el tema de los venezolanos y el tren de Aragua estaba muy álgido y yo quise mostrar que también habemos venezolanos buenos, también habemos venezolanos con ética. Bien puntual, tenemos fotografías también, estamos compartiéndolas de ese momento. Quería hacer este background antes de hablar de tu nuevo libro, pero eso me lo cuentas en el próximo segmento, Román. Nos vamos a un corte con nuestros sponsors y ya volvemos.
Hola, soy Raisa Spencer, la fundadora y CEO de Healthcare Depot de Utah. Estamos localizados en Sandy, Utah, y estamos en todo el estado de Utah, desde el sur, desde St. George hasta Logan, Utah North, ayudando a nuestra gente latina, ayudando a la comunidad y también educando a la comunidad sobre los seguros médicos. Si necesitan un seguro dental, de médico, de vida o Medicare, ya saben a quién pueden confiar. Llamen a Healthcare Depot de Utah al 801-224-4217. Acuérdense, Healthcare Depot of Utah, siempre presentes. Asistencia personalizada en Utah y en todos los Estados Unidos. Cada familia tiene una historia única, llena de ilusiones y sueños. Soy Frenny Alvarado, tu pana Realtor, y entiendo la importancia de encontrar el hogar perfecto para cada capítulo de tu vida. Porque tu hogar es más que una casa, es el lugar donde tu historia cobra vida. Y recuerda, lo ideal es que el Realtor sea tu pana. Hoy con el talentoso abogado y escritor Román Reyes, estamos hablando de sus dos libros que se han convertido en unos documentos de respaldo de muchísimos asilos en los Estados Unidos, pues tienen fechas, números y 45 denuncias de corrupción, y también están ayudando al proceso de alguna forma de cómo los paralegales o los manejadores de formatos de migración deben llevar las cosas. Vamos con el tercero, que para eso es el motivo de este podcast. Estamos hablando de su tercer libro y al final me habla de la idea del cuarto. Perfecto. Bienvenido. Sí. Continuamos. El tercer libro se llama Jueces del Régimen, aplicación de leyes contra la disidencia en Venezuela. Y eso es un tema que está ahorita muy de moda, porque el gobierno venezolano, el desgobierno venezolano se ha dedicado a hacer leyes para castigar a la disidencia. Por ejemplo, para atacar a las ONG creó la LODOFAT, la Ley Orgánica contra el Financiamiento del Terrorismo, etc. Para castigar a lo que es la prensa, a los escritores y a la opinión pública se creó la Ley Resorte. Y ahora se creó la Ley Simón Bolívar, que es para sancionar a personas en el extranjero. Y eso es increíble porque los principios generales del derecho penal venezolano supone que nadie puede ser enjuiciado bajo ausencia. Sin embargo, esta gente crea esta Ley Simón Bolívar para poderme enjuiciar a mí o a Frenny o a ti desde el extranjero, entre otras cosas. Entonces, en este libro yo hago un análisis pues jurídico del derrumbe del sistema de derecho en Venezuela, de cómo los jueces de la titularidad pasaron a ser jueces temporales, y en base a eso entonces tienen hambre y de alguna manera tienen miedo de tomar decisiones porque los destituyen, los meten presos, los arrestan. Y hoy en día tenemos un 80% de jueces que son títeres del régimen. Jueces del régimen. Este libro examina cómo el sistema de justicia venezolano ha sido instrumentalizado para reprimir la disidencia política, convirtiendo el derecho en un arma de persecución ideológica. A través de un análisis jurídico detallado se demuestra cómo jueces, fiscales y cuerpos de seguridad han actuado al margen de los principios fundamentales del debido proceso, la independencia jurídica, judicial y los estándares internacionales de derechos humanos, dirigido a solicitantes de asilo, abogados, defensores, jueces de inmigración y funcionarios encargados de tomar decisiones en el ámbito migratorio. Este texto ofrece una herramienta práctica y argumentativa para entender el contexto legal venezolano como generador de riesgo real de persecución. Excelente, porque todos los asilos están fundamentados, esencialmente en persecución, basado en la normativa nacional, tratados internacionales, jurisprudencias comparadas e informes de organismos como la ONU, la OEA y la Corte Penal Internacional. Pues el régimen constituye una referencia fundamental en la documentación de violaciones sistemáticas cometidas bajo apariencia de legalidad, lo cual se va a convertir en un documento que cuando estemos en libertad, cuando haya democracia, va a ser estudiado en las diferentes universidades, porque va a ser una forma de explicar lo que está ocurriendo ahora, porque la única forma de hacerlo es en la disidencia, que es lo que está haciendo en este momento. ¿Cómo ha sido la aceptación de este libro? ¿Cuándo fue el lanzamiento? Esto está nuevo, esto tiene apenas un par de semanas que salió, y es porque justamente en mi práctica como consultor de inmigración, abogado me está contratando para ser testigo experto en juicios en base a mi experiencia como experto jurídico político. Clientes me están pidiendo informes
de cómo estas leyes pueden aplicar a sus casos. Yo soy periodista, yo soy enfermero, yo soy dirigente de una ONG aquí en Estados Unidos, cómo me puede afectar esto. Y en base a esa práctica que hemos tenido, acumulamos mucha información y decidimos ayudar a la comunidad venezolana lanzando el libro. Hemos tenido una aceptación bastante amplia y la idea es esa, pues ofrecer las herramientas que tenemos para ayudar a nuestra comunidad. ¿Has pensado hacer un cabildo abierto para tomarlo como tema de discusión los diferentes aspirantes de asilo, especialmente en este momento circunstancial donde muchos asilos se están incluso desestimando? Y no hay forma de, y para quienes están fuera y no conocen el contexto, muchísimos de los venezolanos que llegaron a este país en persecución son aplicantes de asilo, tienen 7, 8, 10 años esperando, y en el actual gobierno se han tomado decisiones directas, digámoslo así, donde se han desestimado los casos, muchos fundamentados por esto, tal vez porque no se entiende, porque tal vez está fuera de esta, o está dentro de la falsa legalidad que están manejando el gobierno de la dictadura de Venezuela. Lo desestiman y estas personas han sido inmediatamente objetos de deportaciones. Entonces sería un excelente libro para documentar, para ayudar a soportar esas desestimaciones. Sí, definitivamente, French, y para eso, gracias por tu invitación para hablar de esto, pues justamente es la idea, que esto está en Amazon, está disponible en versión digital, está disponible en versión física, y mi teléfono está en todas partes, me quieran contactar, los puedo ayudar, es toda la orden para ser testigo experto, para hacer un informe, y para lo que haga falta, cabildo abierto, como quieran hacerlo. Porque, por ejemplo, estas desestimaciones de casos, puede tener una apelación, y esto puede fundamentar una apelación de estos casos que son desestimados sin base. O bueno, por supuesto no estoy hablando de la justicia en Estados Unidos, sino que mucha de la justicia no tiene este fundamento. Sí, es importante hablar de lo que tú estás diciendo, y esto no constituye un consejo legal. Ojo, no somos abogados de inmigración, y lo que vamos a hablar en este momento no puede ser considerado un consejo legal, sino a título educativo. Excelente. Lo que tú estás diciendo, Frenkie, tiene que ver con el desconocimiento real de la situación en Venezuela. Correcto. Es mentira que en Venezuela se acomodaron las cosas como se utilizó el Departamento de Seguridad Nacional cuando eliminó el TPS en Venezuela. No han mejorado las circunstancias, todo lo contrario. Entonces, la mayoría de los venezolanos, más allá de un temor, de una persecución pasada que ocurrió hace 10, 7 años, que posiblemente ese caso se diluyó, lo que tienen realmente hoy es un miedo de persecución a futuro. Y el miedo de persecución a futuro está basado en la aplicación de estas leyes. ¿Por qué? Porque el solo hecho de aplicar un asilo te convierte en un traidor de la patria, según las leyes venezolanas. Imagínate tú, solamente ser aplicado. Para mí es nuevo, no lo tenía. Eso está en el contexto del libro. Entonces, entender cómo te ven la dictadura a ti, venezolano, que fuiste a aplicar asilo a los Estados Unidos, que denunciaste al gobierno, que denunciaste a funcionarios, te hace ver como un traidor de la revolución. Por eso cuando llegas a Venezuela, cualquiera de este grupo de leyes te la pueden aplicar para judicializarte y arrestarte y torturarte con penas máximas de 30 años. Imagínate, si una notificación plena de lo que es de la persecución, que realmente somos víctimas. Y es lo que ocurre hoy en día. La gente que está llegando a Venezuela, bueno, vale, delito oficial, está preso. Y teóricamente fue juzgado por algo que hizo fuera. Y eras militar venezolano. Y estuvo aquí infiltrado haciendo cosas y llegó allá y está preso ahorita. Entonces, ¿qué queda para la disidencia? Está confirmado que es militar, porque eso estuvo manejándose mucho tiempo. Yo no lo confirmé, vi en las redes que decían que él era militar, pero un militar que tal vez fue enviado. Obvio, como la mayoría de la gente que entró mandado por el gobierno. O sea, acuérdate que esto es un modelo de Cuba, y cuando hubo el Marielito, el Mariel, hicieron lo mismo, mandaron a las cárceles, mandaron a la gente. Sí, no. Hizo lo mismo hizo Maduro, pues, ¿no? Para eso tenemos jueces del régimen. Importantísimo ver cómo se está utilizando la ley interna de nuestro país para satanizarnos y para condenarnos y perseguirnos. Esto está disponible en Amazon. Vamos a colocar acá en la descripción de este episodio todos los links de cada uno de estos documentos que son claves para que usted se lo entregue a su abogado. Muchísimas personas hicieron casos sin sustento y vamos a estar claros, muchos lo hicieron por miedo, por no tener la información. Aquí la tienen. Aquí tienen varios sustentos claves para hacerlo, y tienen a Román como un testigo excelente, porque fundamentado y con la experiencia necesaria para ayudarte en el caso. Para eso tenemos corrupción en Venezuela, el poder de ayudar y jueces del régimen. Román, no me quiero ir sin hablar de tu cuarto libro. Sí,
Es una sorpresa, está ahorita en cocina. Está en cocina, está en el horno ahorita, pero en el mismo sentido de ayudar a la comunidad venezolana en sus argumentos probatorios. Estoy escribiendo un cuarto libro que tiene que ver con la xenofobia de los venezolanos en Latinoamérica, y es un análisis de todos los casos de xenofobia que han ocurrido desde México hasta Argentina. Si bien es cierto, la xenofobia no es un campo protegido por el asilo, no es menos cierto que esto es una realidad, que los venezolanos hemos vivido, nuestros hermanos venezolanos y venezolanas, por el solo hecho de tener un acento venezolano y por el solo hecho de ser venezolano. Y en mi práctica he conocido historias de verdad bastante tristes, de mujeres, de hermanos, de jóvenes, que han pasado cosas definitivamente desagradables. Y quiero dejar esto constancia para que sea un argumento más válido para los casos así. Bueno, fíjense que en este momento, y lo vamos a colocar en video, esta que vieron allí es una representante de la comunidad venezolana en los Estados Unidos que se quiebra la voz diciéndole al presidente Trump qué hicimos los venezolanos para merecer esto. Y hay algo de eso, de cómo la xenofobia se ha convertido en algo, nuestro, digamos, enemigo interno, pero también nuestro enemigo externo, pero también el interno. ¿Sí? Estamos perseguidos en Venezuela y afuera estamos, me imagino que lo vas a abordar sí, de alguna forma. Es la idea, eso es parte de las conclusiones, porque si bien es cierto, cada gobierno y cada país tiene el derecho de exigir reglas de cómo se trabaja, quiénes ingresan, quiénes permanecen, etc. Hay una situación de una crisis humanitaria, hay una diáspora de venezolanos, de más de 8 millones de venezolanos que huimos del régimen, que tenemos que tener de alguna manera algún tipo de protección internacional. Entonces, hubo un caso en Perú, hablaron de las prostitutas venezolanas y bueno, eso son cosas feas, y sobre todo cuando Venezuela fue un país que le abrió la puerta al mundo. Especialmente en el 76, 78, y bueno, y convivimos con todos esos extranjeros. Pareciera un cliché, pero es así: la panadería, el árabe, el chino, el turco, sí, el italiano. Inclusive hay colonias, la colonia Tobar, la colonia italiana en Churén. Hay colombianos y peruanos y chilenos. Venezuela es un país de puertas abiertas que recibió mucha gente siempre. Entonces hoy que Venezuela está reclamando la retribución de ese favor, lo que nos hacen es una persecución por ser venezolano. Entiendo pues que hay situaciones extremas como el tren del agua, etcétera, la delincuencia, sí. Pero bueno, este libro recoge, Frenzy, justamente el valor del gentilicio venezolano y de la victimización que hemos sido en Latinoamérica solamente por nuestro gentilicio. Román Reyes, Román, oye, te has convertido en este momento en un arma de defensa para nuestro gentilicio, de lo cual te lo agradecemos, te lo agradezco a nivel personal y también en nombre de nuestra comunidad, y por eso queremos compartir con usted los 3 libros o los 3 documentos para respaldar su asilo de manera exitosa, porque es una, y creo que se va a convertir en una literatura obligada en la universidad cuando estemos en democracia, lo reitero, porque esto no hay, en este momento no hay un registro. Creo que es uno de los pocos registros, y siempre cito a Juan Medici, que es el cantante venezolano de protesta, que es el que más o menos ha creado, ha llevado un registro musical, ¿no? de las situaciones que hemos pasado, y ahora Román Reyes, que lo ha hecho por escrito. Muchísimas gracias, Román, gracias por venir a nuestro programa, y nos vemos en el próximo episodio, jueves 7 de la noche. Román Reyes y sus documentos para respaldar por qué lo que nos ha pasado como víctimas de la dictadura en el exterior. Muchísimas gracias, Román. Gracias, Ben. Gracias por escuchar nuestro podcast Panas en Utah. Muy pronto tendremos más información para ti, y recuerda que juntos somos más fuertes.